para seguir hablando de los encuentros y desencuentros que hay en el Congreso peruano, donde no se logra acordar finalmente una reforma constitucional u otras medidas que permitan también adelantar las elecciones o dar respuesta, aparte de las protestas o de los reclamos que hay en la calle del Perú. Tomamos contacto a esta hora con la congresista del Partido Morado, Susel Paredes. ¿Cómo está, Susel, congresista? Buenos días. Buenos días, Lucía. Un gusto para mí estar en DNews, pero antes de iniciar la entrevista quisiera presentar mi solidaridad y afecto con las chilenas y los chilenos por los fallecidos y las desgracias ocurridas en el incendio forestal. Sí, claro que sí. Muchas gracias, congresista. Efectivamente, desde todas partes del mundo se está recibiendo ese apoyo también. En algunas partes ya han anunciado sus jefes de gobierno el envío de brigadistas, por ejemplo, de también helicópteros u otras maquinarias que puedan servir para paliar estos incendios forestales que además no cesan, congresista. Muchas gracias por ese llamado. Le quiero agradecer también el contacto con DNews para hablar de lo que está pasando en Perú, de la crisis política y de la incapacidad en estos momentos, digamos usted si es así, si lo considera igual, pero de la incapacidad que se ve al menos en el Congreso peruano para avanzar en un acuerdo que permita, por ejemplo, entre otras cosas, adelantar elecciones. ¿Qué es lo que está pasando? Ya, mire, para dar un poquito de contexto nada más, esta crisis ha llegado al clímax, pero esta crisis se inicia el 2016 cuando Keiko Fujimori niega haber perdido las elecciones y dice, me han robado las elecciones. Y con una mayoría de 73 congresistas de 130 que tiene el Congreso peruano, que es un Congreso unicameral, empieza una tarea de obstrucción y denuncias para arrinconar al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Es así que se le solicita, se pide la vacancia por incapacidad moral, una figura que existe en la Constitución peruana, pero que puede ser muy amplia. Entonces, la incapacidad moral permanente, que es esta razón, con eso, simplemente con 87 votos de 130 se puede sacar un presidente. Porque con el concepto es tan grande, puede ser cualquier cosa en realidad. Entonces, eso empieza el 2016, renuncia PPK, entra el presidente Vizcarra, se produce una serie de crisis, Vizcarra cierra el Congreso, viene otro presidente que dura 4 días porque se produjeron 2 muertos en Lima, 2 muertos. Luego, duró ni 5 días, duró Merino, que era presidente del Congreso, y lo eligen. Luego, en las nuevas elecciones, gana Pedro Castillo. Nuevamente Keiko Fujimori dice, me han robado las elecciones, ha habido fraude, inclusive en el Congreso se abrió una comisión investigadora que no llegó a nada, no se comprobó nunca que hubo fraude. Yo soy una congresista de Centro Democrático y estamos nosotras viendo 2 extremos que tienen arrinconado al Perú, porque desde la izquierda, y bueno, después de Castillo está la actual presidenta Dina Boluarte. En este momento estamos en un punto muerto, porque en el Congreso se han discutido muchos proyectos de ley de adelanto de elecciones. De hecho, yo soy la autora del segundo proyecto que presentamos en mayo del año pasado, porque ya esta crisis está así gravísima desde el año pasado, y se han archivado. Pero como no se pueden volver a ver en las comisiones proyectos que se hayan archivado en esa legislatura, ya el adelanto de elecciones no se va a poder ver hasta julio. ¿Pero cómo? Y la gente está muy molesta. Claro, o sea, después de todo lo que pasa... Primero quiero tomar nota de todo lo que está señalado, que es también lo que nos han dicho otros analistas, ¿no es cierto? Esto parte del 2016, cuando Keiko Fujimori efectivamente no reconoce el triunfo de su opositor y anuncia que va a gobernar desde el Congreso, y descubren esta cláusula en la Constitución peruana que viene de constituciones anteriores, ¿no es cierto?, que habla de la incapacidad moral, que lo que podríamos decir hoy se puede precisar en alguna legislación como salud mental y cosas así, pero en siglos pasados era incapacidad moral. Y se utiliza para efectivamente lograr la vacancia o perseguir a presidentes que no han logrado terminar sus mandatos. Y hablamos de 5 mandatarios en 10 años
en un mandato en Perú, la verdad es que es bastante demostrativo de la crisis política que se ha ido ahondando hasta llegar a esta crisis que es terminal. Lo que a mí me llama la atención es que el Congreso del Perú todavía no reacciona en su conjunto. ¿Cuáles son las fuerzas que no logran reaccionar respecto a una crisis que es terminal, que ya no pasa como antes, que es que el Congreso del Perú podía estar en la suya y podía tener un presidente, otro, vacaba, se iba, renunciaba, cerraba el Congreso, pero el país continuaba levemente funcionando, la economía funcionando, pero hoy no es así. ¿Cuáles son las fuerzas que no logran reconocer esta necesidad de ponerse un acuerdo para salir de esta crisis? Porque hoy día, desde el mundo del empresariado, desde el mundo de la ciudadanía en las calles, desde distintos actores, se sabe que esta es una crisis que no puede permitirse que continúe con la levedad que se la está tomando el Congreso peruano. Totalmente de acuerdo con usted, porque solamente un pequeño aporte en su análisis que es absolutamente correcto en mi opinión. Y es que PPK fue elegido y le ganó a Keiko siendo un presidente de derecha, súper derecha. Igual le hizo la guerra cuando gana Castillo y dice, no, este presidente nos va a llevar al comunismo, hay que sacarlo. Claro. Además es cierto, porque yo he sido una de las que ha perseguido más a la corrupción dentro del gobierno de Castillo. La primera que decía hay que votar al ministro de Transportes, hoy día ese exministro está prófugo de la justicia. Pero el Congreso también es responsable. El Congreso peruano no ha estado a la altura de las circunstancias para fiscalizar los actos de corrupción en el presidente Castillo. Y ahora lo que encontramos es este punto muerto, esta crisis terminal, como usted muy bien señala, hemos llegado un día con más de 130 puntos de bloqueo de carreteras. Es decir, el país parado. Y antes era solo el sur, ahora no. Ahora es el sur, el norte, la Amazonía. Es una crisis muy grave. La Central General de Trabajadores del Perú, la CGTP, la más grande que existe, ya ha dicho que se inicia mañana un paro nacional. Claro. Así es. Entonces, esto se produce, este punto muerto se produce cuando la izquierda dice, ya, adelanto elecciones sí, pero con un referéndum para ver si la gente quiere o no quiere que se trabaje una asamblea constituyente. No solamente nueva constitución, una asamblea constituyente como el proceso que ha vivido Chile. Pero ¿qué pasa? En el Perú no existe la asamblea constituyente en la Constitución como mecanismo de reforma total. El artículo 206 de la Constitución, que es el último artículo de la Constitución, señala que toda reforma parcial o total se hace en el Congreso. Entonces la izquierda dice, no, si no hay referéndum para que la gente diga si quiere o no quiere constituyente, asamblea constituyente, no vamos al adelanto. Y la derecha sí dice, adelanto sí, pero la Constitución no se toca. Y claro, se entiende porque la Constitución de 93 es la que se hace después del golpe de Estado de Alberto Fujimori. Entonces estamos en un punto muerto, en un punto muerto. Es bien llamativo. Usted mencionaba, por ejemplo, el ejemplo de Chile. Al mismo tiempo señalaba, en el Perú no existe la Asamblea Constituyente, la Constitución. En Chile tampoco existía. Las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo para sacar adelante un proyecto que permitía reformar la Constitución porque entendían que había una crisis a la que había que avanzar. Yo no estoy diciendo que esa sea la solución. Lo que estoy poniendo sobre la mesa es que para salir de estas crisis es necesario que el Congreso y todas las fuerzas políticas de izquierda a derecha, como fue en Chile, se pongan de acuerdo y digan, ya, ¿qué vamos a hacer? Esto hay que resolverlo, el país no puede seguir así. ¿Por qué eso no se logra en el Perú? Mire, y tenemos 60 muertos del 7 de diciembre aquí. 60. Por eso le pregunto, es muy llamativo. ¿Por qué tienen 60 fallecidos? Tienen llamado de la OEA, de organismos internacionales diversos, tienen dentro del propio país llamados del mundo del empresariado hasta de la sociedad civil, anuncios de paros nacionales. ¿Por qué, dígame usted, porque usted conoce desde dentro el Congreso, más allá de las fuerzas de izquierda y derecha, ¿por qué no se logra poner de acuerdo? ¿Por qué no notan la gravedad de la situación como para tratar de salir de esta crisis? No hay ser humano en el Perú que no note la crisis que vivimos. O sea, si hay colegas míos, congresistas, que no la ven, es porque están en estado de negación. No aceptan lo evidente. Y desgraciadamente tengo que decirlo como una autocrítica, hay congresistas que no son capaces
de tener un acto de generosidad, de un acto de poner a disposición sus cargos para irse. No quieren irse. Ni la derecha ni la izquierda no quieren irse. El proyecto mío, que se ha acumulado a otros más, no quieren irse del Congreso. Eso es del lado del Congreso. Llama mucho la atención porque es... la vida de los peruanos. Claro, cuando se necesita poner... familias de luto, negocios quebrados, en el Cusco el turismo prácticamente desaparecido, ¿no? Igual que en Puno, Arequipa, aeropuertos tomados, ¿no? Y el Congreso no es capaz de ponerse de acuerdo en un punto medio para darle salida. Y ceder, porque efectivamente... Chilena, tengo que decir, tuvo la agudeza y la conexión con la realidad para decir, bueno, las normas se pueden modificar, pero las vidas no se pueden recuperar, pongámonos de acuerdo. No, y efectivamente había gente que estaba, y había también personas que negaban más, otras que no querían, pero todos los lados tuvieron que ceder para llegar a un acuerdo. Eso es lo importante, que todos tengan que ceder algo, pero llegar a un acuerdo, porque ¿qué es lo que pasa ahora, congresista? ¿Qué es lo que se viene ahora? Si efectivamente los proyectos que al menos buscan adelantar las elecciones, que es una de las cosas que se ve podría mermar la movilización social, se han rechazado todos. ¿Cuáles son las alternativas que quedan y cuáles le quedan también al Ejecutivo, al gobierno de Dina Boluarte, para que se puedan discutir en el Congreso? ¿Qué es lo que podríamos ver en los próximos días? Mire, el Congreso tiene esta forma de sacar presidentes que es por incapacidad moral permanente y seguramente ya estarán presentando una moción de vacancia por incapacidad moral contra la presidenta Boluarte. Pero ¿cuál es el problema? Que se necesitan 87 votos y la izquierda dura tiene 44. Es decir, no hay manera de lograr 87 votos para vacar a la presidenta. Hoy día no hay. La otra salida sería, que es lo que demandan las personas que se manifiestan en la calle, es que renuncie la presidenta. Pero esta crisis, mientras más avanza, más descompone todo. Porque ahora, si la presidenta renuncia, podría verse involucrada en investigaciones por delitos de lesa humanidad, por homicidio agravado. ¿Por qué? Porque la presidenta del Perú es la jefa de las Fuerzas Armadas y policiales. Y de los 60 fallecidos, hay más de 30 de proyectil, de arma de fuego, de instituciones armadas y policiales. Esto indicaría, y en varias regiones, Ayacucho, Puno, Cusco, Apurímac, donde han habido muertos civiles desarmados. Entonces, si hay una conducta, y por eso los organismos internacionales de derechos humanos están tan preocupados, porque lo que se ve es que hay una sistemática manera de enfrentar el conflicto que produce muertos. Entonces yo creo que la presidenta no va a renunciar porque ella sabe que si pierde la inmunidad por ser presidenta, inmediatamente va a pasar a la justicia. A la justicia. Denunciada por estos delitos. Entonces estamos anudados. Entonces es una situación muy grave. ¿Cuánto más resiste el Perú así? No lo sabemos. Cusco, que es la región de donde sale el gas natural, por ejemplo, no tiene gas natural, porque no hay ductos hacia la ciudad de Cusco, ni que abastezcan a la provincia del Cusco. El gas sale de Camisea, pero no llega al Cusco. Aquí en Lima tenemos gas natural. Los autos en Lima funcionan con gas natural, muchísimos, casi todo lo de transporte público. Pero son demandas de décadas que no se han podido atender. Y que no se quieren atender, parece, por ahora, al menos en la crisis tampoco el Congreso está dispuesto a ceder sus propias posiciones para poder avanzar en algo que la disminuya, con ganas de atender. Finalmente, congresista... Las manifestaciones se hacen más numerosas, más organizadas. Y no pierden el apoyo de la ciudadanía, según las encuestas más importantes y las más confiables del Perú. Congresista, para cerrar, usted ha dicho, la Confederación General de Trabajadores del Perú, que es la sindical más grande, ha convocado una huelga general indefinida
a través de un comunicado que se ha programado para el 9 de febrero y se desarrollará a nivel nacional. Con eso puesto sobre la mesa, ¿qué se va a discutir hoy en el Congreso del Perú? Mire, hoy van a funcionar las comisiones ordinarias, hoy no hay convocatoria a pleno, es decir, estamos trabajando como si eso que estamos viendo en la televisión no estuviera no pasando. existiera. Claro. Así es. Claro. Desgraciadamente, tengo que ser autocrítica del poder del Estado al que pertenezco como congresista de la República y decir que hace mucha falta una conexión con la realidad. Pero además... Y acá al adversario se le cancela. Eso le iba a preguntar, pero además, no hay gente haciendo política en el Congreso, que es más allá de las comisiones hoy día, detrás, en las reuniones, en los pasillos, se estén cruzando puentes para lograr avanzar en acuerdos y juntar fuerzas. Mire, lamentablemente no, porque son irreductibles las posiciones de adelanto sin asamblea o adelanto con asamblea constituyente. Y tampoco en la Comisión de Constitución, que la tiene el fujimorismo, hay ningún espíritu ni la cantidad de votos para discutir una reforma constitucional que incluya a la Asamblea Constituyente como mecanismo de reforma total de la Constitución. Muchas es decir, gracias. Entrampado, señorita Lucía. Muchas gracias, Susel Paredes, congresista del Partido Morado del Perú, contándonos la lamentable situación en la que se encuentra el país, ¿no es cierto? Perú, con este Congreso que no quiere ceder ni un punto en los y con extremos, una presidenta, como usted señala. Una presidenta que cada día se pone más dura en reprimir a la gente. O sea, de hecho, lo único que se avanza ha sido la represión de las protestas, mientras ni una señal se ha dado desde el otro lado para responder, ya sea con una agenda social, porque precisamente como está señalado, lo han señalado todos con quienes hemos hablado de distintos sectores, hay legítimas demandas sobre todos estos sectores que no han visto todo lo bueno que ha pasado con la economía del Perú en sus territorios, y por otro lado, por último, con una agenda que también permita dar alguna señal a la ciudadanía, como por ejemplo el adelanto de elecciones, respecto de calmar los ánimos. Cómo buscamos calmar los ánimos y buscamos escucharle. Muchas gracias, congresista, que esté muy bien. Gracias a usted. Hasta luego.